Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en qué momento estén escuchando este podcast. Agus, para vos, ¿qué es el cine argentino? Muy buena pregunta. Bueno, para mí el cine argentino, es, ¿cómo decirlo? Un cine que tiene una distinción propia, una esencia propia, un carisma propio, si querés decirlo de alguna manera. Para mí el cine argentino es aquel que se caracteriza no por contar historias particulares, porque vamos a ser sinceros, todos los cines de todas las partes del mundo cuentan diferentes historias, sea de un modo u otro, pero yo creo que el cine argentino lo que se destaca o lo que tiene es que, o su particularidad por así decirlo, para mí, es que cuenta las cosas de una manera distintiva, por así decirlo. Algo que vos decís, esto es bien argentino. Sí, para mí son historias clásicas, contadas de una forma, sí, carismática, que a veces da risa, pero son muy predecibles muchas veces. Sí, también depende de qué tipo de película estemos hablando. No, obvio, pero no digo que ese ser predecible sea algo malo, al contrario. No, obviamente. Estoy hablando de un yeite que se usa, que está quemadísimo, sí, pero funciona. Y eso es lo que está buenísimo también. Y a ver, ¿podrías explicarlo más en profundidad? Y boludo, imagínate Tesis de un asesinato. Por ejemplo, que está Darín como profesor de abogacía, frustrado, casi como que es presencia, no me acuerdo, la vi hace un montón, como que ve un caso casi enfrente de sus ojos y como que le devuelve la vida. Es algo clásico, un yeite recontra usado, pero que está buenísimo. Sí, es algo que se usó en toda la historia del cine, creo, y sobre todo, más que nada, del género policial clásico, o del cine negro también, si se quiere. Yo estaba pensando también, en base a esto que decías, El secreto de sus ojos, que de hecho esto es no sé si una discusión, pero sí una charla que tuve en clase, cuando estaba en la universidad, hace unos pocos días, una semana en realidad, que la profesora decía algo particular, justamente, que era que para ella, ahora ya vamos a hablar más en profundidad de este tema, pero digamos que para ella El secreto de sus ojos tenía, que si bien de la que se considera una película argentina, tiene muchas características del cine yankee. Ella como que, según lo que planteaba ella, como que no le gustaba mucho esa película. Para, ¿cómo que no te gusta el secreto? No le gusta el secreto de sus ojos. Ella decía eso, como que no le gustaba mucho. ¿Qué clase de extraterrestre es tu profesora? No, lo que pasa es que, viste, qué sé yo, lo que pasa es que hay muchos profesores que tienen como muchas opiniones, por así decirlo, contradictorias, como por así decirlo, no, mira el tercer cine está buenísimo. Después hay otro que agarra y te dice, no sé, que puede ser un viejo piola y te dicen, el tercer cine que la chupe. Claro, sí, totalmente. ¿Entendés? Como que, aparte de que ha habido veces que yo estuve en clases en donde había profesores que se bardeaban entre ellos, pero, tipo, no sé, terminaba la clase de un profesor, venía el otro y decía, el otro, ¿sabe qué? Literal, se tiraban bardo entre ellos. Y básicamente lo que decía a mí me parece que El secreto de sus ojos es una buena película, a mí me gusta. Sí debo admitir que tiene ciertas características que son como muy sacadas del cine yankee, del cine de Hollywood, pero me parece que igualmente tiene una esencia argentina que no sé si se podría replicar, por más que tenga características del cine de allá. ¿Entendés? Como que si le agarra un yankee no sé si sería la misma película realmente. Pasa que, no sé, yo lo veo a Darín, por ejemplo, que Darín es uno de mis actores favoritos. Uh-huh. Se pasa, por ejemplo, no sé, la quiere hacer... ¿Quién haría de yankee allá, esa película?
Y Scorsese podría ser. podría ser, qué sé yo, quizás Este, David Fincher, no sé, que es muy... Fincher, sí, pero no creo que la calidad de actores de allá Mm, eh, pueda... obviamente nos superan en 10.000 escalas, ¿no? Pero no creo que un Darín pueda existir ahí, ¿me entendés? claro. Que exactamente Darín pueda existir ahí. Y mira, de hecho es curioso porque a Darín le ofrecieron una vez estar allá, digamos, ¿eh? O sea, le ofrecieron tipo trabajar allá. Sí, como Narco, ¿no? Creo que vi esa entrevista. Sí, en algún lado, pero él dijo como que no porque, o sea, ya estaba cómodo estando acá. Sí. Como que no, y como que para qué se iba a mover allá. Si ya estaba cómodo y tenía todo lo que quería estando acá. Una cosa así había dicho. Y después otra cosa que iba a decir, que muchas veces también esto se habla, que es como que es como que algunos dicen que el cine, esto es particular lo que voy a decir, pero también es como existe, digamos, el cine argentino más, por así decirlo, independiente, o aquello que se considera fuera del sistema. Apa. Para los que no saben de qué estoy hablando, esto es así, o sea, básicamente existen dos modelos de producción en Argentina, o por lo menos los más conocidos, que en realidad siempre varían los modelos de producción de cómo se hacen las películas, pero existen dos, digamos. El primero es con el apoyo del Inca, que básicamente es como que estás dentro del sistema. O sea, es como que vos estás registrado, dicen, bueno, este es el director, este es el productor, que va a gestionar la plata, el que le vamos a dar la plata para hacer la película. Este es el que escribió la película, es el guionista. Y otros van a ser, qué sé yo, los actores, demás. Ahora, las que se consideran fuera del Inca, que son películas que se hacen sin el apoyo del Inca, y que generalmente no se estrenan en salas de cine, sino que se estrenan más en festivales, por así decirlo, demás, son las que se consideran fuera del sistema. ¿Ok? Entonces son películas donde entran las películas, por ejemplo, de Mariano Ginás. Mariano Ginás, quien por cierto fue un profesor mío, es un tipo que es un director de cine, de guionista, un montón de cosas. Y bueno, y básicamente hasta hace poco, unos pocos años, más o menos en el 2017, hizo una película llamada La Flor. Y La Flor es una película que dura como 14 horas. 14 horas, literal. Y esa película, si no me equivoco, ganó el Bafisi. Que básicamente Bafisi es el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Ahora, yo tengo una pregunta que capaz me la podés contestar. Adelante. Vos tenés una película excesivamente larga, como de 14 horas. Sí. ¿No? ¿No se podría, para que sea más fácil de ver? Porque, qué sé yo, capaz vos, yo, algún aficionado más se puede clavar 14 horas mirando una película. Pero, ojo, otra persona que capaz le chupa un huevo, no. Por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo. Hace ya unos meses me vi la de Nymphomaniac. Sí. Que sin censura completa, que te dura como... ¿Cuántos? 8 horas, más o menos. 6, 7, 8 horas. Sí. Pero digamos, es una película partida en dos. Claro. Digamos, se hace un poco más llevadera y fácil de ver partida en dos, que es de ponerle 4 y 3 horas. Ambas películas. Claro. De hecho, también más sucede... o menos. Pero digamos, ¿por qué se toma esa decisión? ¿Por qué se toma esa decisión? Bueno, generalmente... ¿Por qué se deja completa una película de 14 horas y por qué capaz otro director se toma el trabajo de no hacerlo? Y en estos casos depende mucho de cómo se haya financiado la película. Si vos por ahí la película la financiaste con una productora, como si yo te dijera 20th Century Fox, ahí sos más esclavo de la productora que propia. Por más que la película sea tuya, digamos, o las decisiones las tomes vos, como que el que pone la plata es el que termina tomando las decisiones. Por eso muchas veces pasa que en el cine independiente realmente el director o el autor de su propia obra generalmente termina teniendo más peso su decisión,
porque generalmente es con los recursos que filma él o los consigue él, digamos. Y generalmente son películas también que se hacen con plata conseguida de concursos, ¿entendés? Tipo, ahí salen cosas como el mecenazgo y otro tipo de concursos más donde vos te presentás un proyecto y podés ganar plata, y con esa plata vos haces lo que querés. Digamos que obviamente esa plata está destinada a financiar la cultura artística de determinados países. El caso de mecenazgo, bueno, es de Argentina principalmente, pero también existe de otros lados. Y bueno, entonces cuando vos sos el dueño, o vos sos el que pone, digamos, vos sos el que pone la guita, es como que vos sos el que termina teniendo el mayor peso de las decisiones. Y entonces ahí es donde sucede la disparidad. Por ejemplo, Tarantino, en su película de Kill Bill, que en realidad está dividida en volumen 1, volumen 2, en realidad es una película de 4 horas y media o casi 5. El tema es que él la dividió, sí fue una decisión de él, que la dividió en 2, porque decía que por ahí la gente no se iba a bancar, y después sacó una versión que era la versión completa, un solo volumen, nada de volumen 1, volumen 2, sino la película completa, que dura 4 horas y media, una cosa así. Y lo mismo pasa con, qué sé yo, películas de larga extensión, que son películas que requieren de una duración larga, realmente porque el autor lo que busca es como contar, algo que en una duración corta, no corta entre comillas, de 1 hora, 2 horas, quizás no puede conseguir, o requiere de una mayor extensión narrativa para poder contar lo que está queriendo contar. Claro, porque también, a ver, está la magia, ¿no? De ver algo. Porque, por ejemplo... Claro, igual también a veces son caprichos, vamos a aclarar. O sea, hay veces que son caprichos, sí, vamos a ser sinceros, no siempre es... Sí, pero digamos, vos ves una película, no hablemos de películas de 8, 6, 7 horas. Bueno, una película relativamente comercial de tranqui, 2 horas y media, ¿no? No sé, hay gente que capaz, bueno, se banca 2 horas y media, pausa la película, se va a dormir, sí. Y al día siguiente la retoma. Es como que también se pierde parte de esa magia, ¿no? De seguir viéndola. Claro, es como que salís del clímax que te está proponiendo la película. Claro. Punto. Y de hecho es curioso porque yo en el trabajo conocí a alguien que se vio La Flor en su estreno. Uh-huh. Y él contaba que, ponele, no sé, se quedaban viendo la película 1 o 2 horas, después venía un rato de pausa, salían, comían algo, después volvían. Pero eso también sucede, ¿por qué? Porque la película también lo que sucede es como que está dividida en secciones o en capítulos, por así decirlo, ¿no? Y cada uno de esos capítulos conforma la película completa. Entonces es como, si querés decirlo de alguna manera, un experimento raro en el que vos decís, bueno, cada capítulo es como una película propia que todas se juntan y forman una de 14 horas, por decirlo de una manera. Que es una experimentación medio rara que también pasó con Orson Welles en una película que fue la última, que pobre se murió antes de que se pudiera publicar. En paz descanse el Orsoncito Welles. Que básicamente él tenía un concepto que era contar una película dentro de una película, que es rarísimo, pero está bueno. De hecho hay un documental de Netflix que te explica cómo fue para hacerse esa película, cómo fueron las cuestiones. ¿Cuál, boludo? Más allá del viento, una cosa así se llama. Ahora, que es la última que hizo Orson Welles estando con vida. Que básicamente es lo que proponía era, tipo, contar una historia, ponerle la historia que sería una película normal, de una historia de un tipo, qué sé yo, y luego a la vez contar la historia de los actores y del director queriendo contar esa película, ¿entendés? Sí. Como que mostras la historia de la película y por otro lado el detrás de escena de esa película que se está armando. Y por lo tanto ahí tenés como una especie, entre comillas, de 3 películas, que tenés la película, la historia de cómo se hace la película y la película que nosotros como espectadores estamos viendo. Tenés como un metacine enorme. Que bueno, es como un cine dentro de otro cine, digamos, como rarísimo la cuestión, pero fascinante. Ahora si querés te busco cuál era, pero
Pero sí, digamos, en Netflix está tanto el documental que te explica cómo se hizo eso y cuáles fueron los problemas por los que no se pudo exhibir esa película. Y después está la película esa misma, también subida a Netflix. Que la tengo guardada en algún lado. Tengo guardada en algún lado de la lista de películas para ver, pero... ¿De Orson Welles en Netflix? ¿Cuál está? Déjame que te busque el nombre. El otro lado del viento, ahí está. Ah. Al otro lado del viento. La ubico, pero no la vi. F. No, igual yo tampoco vi. O sea, me vi el documental nomás. Esa la tengo que ver. Bueno, a ver cuándo la vemos. Dale. Bueno, y volviendo un poco a colación lo que estábamos diciendo. espera, hay algo que... Sí. Hay algo que me estabas contando antes de prender esto. Sí. De que... ¿Qué me estabas contando? No, bueno, entonces básicamente como que lo que te decía es lo que, o sea, Mariano lo que hacía era eso, como que no es que realmente era una película así continua, sino que eran como una película dividida en capítulos, digamos. Como que cada capítulo es una película de por sí, pero que se van uniendo todas. Y como que al final es como que todas esas historias se unen y terminan conformando, o así decirlo, un universo enorme en el que se juntan todas. Claro. Eso es como lo que tiene interesante, digamos. Y bueno, también viste buscando, tratando de entender, digamos, por qué. Porque es una película, o sea, de por sí, claramente es una película cara, pero de por sí también es independiente y que no se hizo con el apoyo del Inca. Claro. Entonces, digamos, o sea, obviamente. Cabe recalcar que cine independiente. Porque no, o sea, hay mucha gente que, no sé, refiere el cine independiente a directores que quizás sean poco conocidos o que no se ven mucho en cine, que no necesariamente son independientes. Claro. Digamos, cine independiente es algo que haces vos por tu cuenta con tu bolsillo. Claro, eso es claro. ser independiente. Con tus propios recursos, básicamente. Y digamos, entonces digamos como que tratando de entender, porque también este director, Mariano Ginás, es como que está en contra, por así decirlo, del Inca. Entonces, viste, yo traté de buscar el porqué. Y acá es donde surge algo interesante, que es que él decía que justamente él no estaba a favor del modelo de producción del Inca, porque según él, el Inca tiene como que vos tenés que cumplir con ciertos requisitos y cierta cantidad de gente para poder hacer las películas. Y él decía que no estaba de acuerdo con eso, porque decía que realmente se podía hacer las películas con menor cantidad de gente, por un lado, con menos cantidad de recursos, menos cantidad de requisitos de los que te pide el Inca. Y hasta que ellos no cambien esa filosofía de hacer las películas, ellos no iban a... Ellos me refiero a él y un par de personas más, que es lo que hacen la productora llamada El Pampero Cine, que también es independiente. Pero digamos como que ellos no estaban a favor de esas ideas, y entonces hasta que no cambian ese tipo de filosofía, no iban a hacer nada con apoyo ni con ayuda del Inca. Igualmente eso no significa que no estén al tanto de situaciones que puedan pasar en el medio, como lo que pasó hoy a inicios de este año, que se armó un revuelo importante con lo del Inca, y también con el fondo, con esto el fondo que se destina para la producción de películas y demás, el Fondo Nacional de Cosas. Entonces, bueno, digamos... Pero digamos, eso también sí. Llevaría a la conclusión de que se llame más a estudiantes de cine más que a gente más especializada, porque justamente la segunda opción sería más cara. Sí. Podría ser. Podría ser, sí, no. Pero también, viste, depende... ¿Por qué? Pero por ejemplo, no sé, ponele, yo tengo una idea. Uh-huh. ¿No? Ponele, tengo una idea para una película. Voy al Inca, me dicen, bueno, dame guita y yo te presto tanto. Pero yo esa guita no la tengo. ¿Qué hago? Sí, o sea, en realidad no es que tipo, voy a vos, acudo a vos, digo, che, tengo una idea.
¿La hacemos? Vos me decís, sí, la hacemos. Me decís, no la hacemos y te arranco la cabeza. Claro, o sea, depende, porque claro, también depende porque es como que, viste, también para, que también lo que digo yo, vos ponés a decir, che, Inca, necesito tal cantidad de plata. Y ellos te dicen, bueno, a ver, dame los modelos, a ver, dame planilla de presupuesto, dame esto, que lo otro, la. Bueno, es como que vos, en algún punto, lo que te piden, que te exigen es que vos, para poder hacer la película o para que ellos te den la plata, los recursos, es que, bueno, tenés que presentarnos esto porque si no, no lo vas a poder hacer, o no te vamos a ayudar. Y eso es un poco lo que él planteaba también, el hecho de que no es necesariamente así. Entonces de ahí surge la otra idea que vos planteás, que es que vos te acercás a mí y decís, che, ¿podemos hacer esto? Y yo te digo, sí, podemos hacerlo. Por ejemplo, como hizo Juan Villegas con Sábado. Claro, total. Que bueno, para los que escucharon el episodio anterior, el episodio 3, en las que hablamos de la película Dos en un auto. Vayan a verlo, a escucharlo. Exacto. No, era el cortometraje Dos en un auto y la película era Sábado. Ahí está, vayan a escucharlo, vayan a verlo. Y de paso vayan a ver Sábado y Dos en un auto. Exactamente. Y bueno, y básicamente él en un fragmento de ese episodio, en la entrevista que le hicimos, mencionaba esta cuestión de que él había sido jurado para los contenidos de Cablevisión Flow, y él mencionaba que veía películas argentinas para agregar el catálogo, y estaban películas con el apoyo del Inca que cumplían un modelo de producción, y películas que eran sin el apoyo del Inca que cumplían otro modelo de producción. Y él decía que las que estaban hechas sin el apoyo del Inca eran como que eran películas más distintas entre sí, como que había más variedad, mientras que las que cumplían con el modelo de producción del Inca como que tenían más cosas parecidas, como que te dabas cuenta, como que no había una idea o una estética o una búsqueda estética diferente, digamos. Digamos, las películas del Inca tienen una estética particular, mientras que en las películas independientes hay una estética más variada, que eso me imagino se la da el productor, el director, el que esté a cargo. Exactamente. Y bueno, y él llegaba a esta idea de que él le habían planteado también de que gente le vino a decir, no, pero sin este modelo de producción las películas no se pueden hacer, y él decía, sí que se pueden hacer. Y ponía de ejemplo la película Sábado, que era una película que en su momento fue hecha en términos medios, que era como que tenía apoyo del Inca, pero a la vez no tanto apoyo del Inca, que no era como hoy en día, que estás o con el Inca o sin el Inca, sino que era una película que estaba en la cuerda floja, en un gris, exactamente, eran términos medios. Y bueno, y también agarraba otro tipo de películas también como para ejemplificar, y nada, como que llegamos a la conclusión de que se puede hacer películas sin el apoyo del Inca, se pueden hacer películas argentinas variadas, diferentes. Pero aparte, digamos, ¿qué es lo básico que necesitas para hacer una película? Una cámara, un micrófono. Sí. Lo básico, hablando de lo básico, material básico. Cámara, agarrás un celular. Hoy en día, sí. Hoy en día agarrás un celular con la flor de cámara que tiene. Para empezar está buenísimo. Sí, la verdad que sí. De hecho es algo que todo el mundo, todos los directores ya consagrados dicen, que es que hoy en día tenés la posibilidad de hacer tus propias películas con tu celular. Puede quedar más choto o menos choto, pero para empezar está buenísimo. Sí, recontra. Que eso, a ver, tiene sus pros, tiene sus contras, pero está buenísimo. Está buenísimo. Totalmente. Y bueno, nada, en conclusión yo diría que las películas argentinas no son aquellas que tienen, por así decirlo, un tipo de producción, no son aquellas que cuentan un tipo de historia, sino que son aquellas que tienen esa esencia de la que hablamos. Esa estética particular de que sabes qué va a pasar e igual te sorprende. No sé si, porque eso sería más narrativo que estético, pero sí, o sea, yo creo que la estética sería esa que vos decís, esto es argentino, papá. Esto es Argentina, papá.
Entonces... Estamos orgullosos de nuestras películas. Orgullosos, sí. Estamos orgullosos. Encima dentro de una hora juega Argentina también. Época mundialista, muchachos. Y decir que nada, tipo, más allá, sea la historia que quieras contar, sea un clásico, sea estilo moderno, sea cine, un cine más policial, sea un cine más romántico, depende de distintos géneros, sin género en particular. Si es una película argentina, sabemos que es una película argentina. Se ve en el primer frame. Pone, sí. Sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en el próximo episodio de Joyas Nacionales. No sé de qué carajo vamos a hablar, pero vamos a hablar de algo. Algo vamos a ver. Si no es una serie, si no es una película, agarraremos un tema así de amplio y lo desarrollaremos. Bueno, nos vemos.